Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Paz, Paz, Paz. Espero que se encuentren muy bien porque hoy vamos a tratar sobre un tema muy malo. En este caso vamos a hablar sobre lo que va a ser el holocausto, cómo se causó, qué fue lo que pasó con las personas de toda esta época, sobre sus derechos que fueron desafortunadamente violados y todo este tipo de situaciones las vamos a hablar en este podcast, centrándonos principalmente en cómo alteró su paz. A continuación, mis compañeros y yo, integrantes del equipo 3, hablaremos sobre lo que aconteció. Comenzando con mi compañero Alex. El Holocausto fue el genocidio sistemático y el asesinato en masa de aproximadamente 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue llevado a cabo por el régimen nazi liderado por Adolf Hitler y sus colaboradores. Los nazis llamaron a su plan de exterminio de la población judía la solución final, en donde utilizaron más de 40.000 campos de concentración y exterminio, que ocupaban un extenso conjunto de prisiones a lo largo de toda la Europa ocupada. También emplearon métodos como gaseamiento en cámara de gas y ejecuciones a gran escala para llevar a cabo esta atrocidad. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda Europa desde 1933 hasta 1945. Comenzó cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania y terminó cuando las potencias aliadas derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, altos funcionarios nazis discutieron y coordinaron los métodos para llevar a cabo el genocidio. El antisemitismo fue la base del Holocausto. La ideología nazi se basaba en el odio y los prejuicios contra los judíos, y su propaganda llena de ideologías antisemitas y racistas. Esto culminó en actos de violencia y persecución. El régimen nazi promulgó leyes discriminatorias como las leyes de Nuremberg en 1935, las cuales privaron a los judíos de sus derechos civiles y políticos. Las personas que fueron llevadas a los campos de concentración fueron víctimas de discriminación por parte del régimen nazi. Muchos de ellos pues eran judíos, opositores políticos, grupos étnicos, testigos de Jehová, resistentes y prisioneros de guerra. Las autoridades nazis lideradas por Hitler implementaron políticas y acciones que llevaron al Holocausto. La policía y las fuerzas de seguridad no solo permitieron, sino que también participaron activamente en la persecución y exterminio de judíos y otras minorías. Eso nos indica que el actuar de las autoridades fue a favor de los acontecimientos que estaba llevando a cabo Hitler. También la falta de investigación internacional y la complicidad de algunos gobiernos de ciudadanos facilitaron la magnitud del Holocausto. La vida en estos campos de concentración fue una enorme pesadilla de proporciones inimaginables, ya que se convirtieron estos en un símbolo de brutalidad y crueldad. Las condiciones en las que se tenían eran extremadamente inhumanas, sometiéndolos a hacinamientos y privación, trabajo forzado, maltrato físico, desnudez y humillación, experimentación médica, terror psicológico y asesinatos en masa. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían un problema que ellos llamaban el problema judío. Intentaban buscar soluciones o métodos, pero ninguno funcionó. Pero hubo uno en particular que le interesó hasta el mismo Führer Hitler, que este método consistía en sacar a todos los judíos de Alemania y mandarlos a África, a una isla remota. Este plan se llamaba el Plan Madagascar. Algunos alemanes como Himmler llamó este plan como un plan menos cruel, así no llegando a los extremos o al exterminio judío, sin llegar a más. Pero este plan tuvo un problema o un impercance, que la guerra se intensificó. Alemania intentó conquistar la Unión Soviética o intentaba llegar, y los alemanes pues desecharon a la basura este plan, pero comenzaron a planificar otro plan, que es la solución final, que este plan fue un plan muy cruel y llegó a casi los extremos. Al concluir el conflicto bélico quedaba abierto el deseo de concretar el Endlösung. Conforme revela el autor proporcionado en la conferencia de Wannsee trabajo, no se desea la idea de acabar del exterminio, sino que la logística de la aniquilación del judaísmo europeo, ya que coinciden varios autores en que entre septiembre y octubre de 1941 la decisión de Hitler respecto al exterminio ya estaba tomada.
y la medida de que en Wannsee permitió la implementación para un Reichsjugendrein fue sofocado la posibilidad de hacer realidad el Plan de Siberia. Las consecuencias fatídicas fueron el avance de los Einsatzgruppen en los territorios ocupados hacia el este germano y la creación de Polonia en los campos de exterminio. El Holocausto no se solucionó en el sentido tradicional de la palabra, ya que fue un acto de genocidio que resultó en la muerte de millones de personas. Sin embargo, el régimen nazi fue derrotado en 1945 y los líderes responsables fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, donde muchos fueron condenados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No existe un solo documento de tiempos de guerra que contenga de forma detallada cuántas personas murieron. Sin embargo, para calcular la cantidad de personas que perecieron como resultado de las políticas nazi, se ha necesitado de diferentes registros de recopilación de estadísticas desde 1940, los cuales incluyen informes de censo, archivos capturados de los alemanes y del Eje e investigaciones de posguerra. Como conclusión, nosotros consideramos que la cultura de paz hubiera jugado un papel muy importante, inclusive ahora en la actualidad lo juega, ya que si en ese tiempo las personas hubieran conocido sus derechos, hubieran sabido lo que estaba pues, hasta cierto punto bien y lo que estaba hasta cierto punto mal, pues creo que las cosas hubieran sido muy diferentes y no habría tanto genocidio como, ¿verdad? Pero desafortunadamente en ese tiempo en Europa los países no querían ceder, todos tenían ideas de odio, antisemitismo, racismo, entonces no había una mediación por parte de ningún país, ninguna ayuda extranjera a lo que estaba sucediendo en Alemania, entonces dio pie a que sucediera toda esta tragedia de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue pues lo del Holocausto. Por nuestra parte sería todo, espero que hayan podido reflexionar un poco con este tema que es un poco delicado, pero es una parte importante de nuestra historia para poder saber lo que ahora no se debe de hacer y las tragedias que puede causar un conflicto. Por nuestra parte ha sido todo y muchas gracias por su atención.